Hola, hola, bienvenidos a nuestra clase virtual. Soy el profesor Carlos Vargas Rodríguez, encargado del curso de Geometría. Hola, bienvenidos al curso de Geometría. Una vez más, es un placer volvernos a encontrar. Quien les habla, el profesor Carlos Vargas Rodríguez. Vamos a desarrollar nuestro primer tema. Y el tema titula Triángulos, líneas notables. Vamos a plantearnos cuáles son los objetivos, chicos, de conseguir para, luego de finalizar esta serie de videos tutoriales, estar seguro de que ustedes sí han aprendido el tema. Entonces, para ello nos vamos a plantear los siguientes objetivos. Que el alumno defina y diferencie los elementos de un triángulo. Asimismo, que el alumno logre aprender las principales fórmulas en un triángulo. Y por último, que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en la solución de problemas tipo. Al hablar de problemas tipo me refiero a problemas que tengan las características del tema, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes estén en la suficiente capacidad como para dar solución a este tipo de problemas, entonces estaremos contentos de haber alcanzado el objetivo. Pues bien, la fecha, obviamente que la fecha en su cuaderno, ustedes van a poner la fecha que están observando el video. Muy bien, entonces vamos al tema en sí. Bien, vamos primeramente a definir qué es un triángulo. Un triángulo es una figura que se forma al unir tres puntos no colineales. Profesor, ¿a qué se refiere al mencionar puntos no colineales? Por ejemplo, si yo tengo puntos no colineales, se refiere a aquellos puntos que no están en la misma línea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo un punto acá, otro punto acá y otro punto en este lugar. Entonces, a partir de ello, yo puedo formar un triángulo. ¿Verdad? Excelente. He formado un triángulo. Muy bien. Al formar ese triángulo voy a tener ciertos elementos como observan acá. ¿Quiénes son los elementos? Las partes de un triángulo. Y observen, las principales partes de un triángulo son las que a continuación voy a indicar. Los vértices. Estos se llaman vértices. ¿Sí? Los vértices normalmente se representan con letras mayúsculas. El vértice A, el vértice B, el vértice C. Perdón. Lo siguiente son los lados. Por costumbre, por costumbre, al lado, este es el lado AC, que se opone al ángulo o al vértice, perdón, al vértice B, se coloca con una letra minúscula. Lo mismo en este caso, el vértice A, el lado que se opone a él, tiene el valor de A minúscula. Y el vértice C, C minúscula. Muy bien. Entonces, asimismo, al unir los lados en un triángulo, se forman ángulos. Esto se llama ángulos interiores. Obviamente, si es un triángulo, ¿cuántos ángulos interiores va a tener? Tres ángulos interiores. Profesor, esta sección que estoy sombreando acá es la sección interior del triángulo. Vamos a utilizar esas palabras, ¿de acuerdo? La sección que está dentro del triángulo. Y toda esta sección que estoy señalando acá es la sección exterior al triángulo, o sea, externo. ¿Por qué pongo eso? Porque los triángulos vamos a nombrar o vamos a referir en función a ese criterio. Ángulos internos porque están dentro del triángulo y ángulos externos porque están fuera del triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para representar los ángulos interiores se utiliza letras del abecedario o también se puede utilizar alfa, beta, teta, que son los más conocidos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a especificar los elementos como mencioné. Muy bien, los elementos básicos, los vértices, ya mencioné, los vértices son A, muy bien, ¿cuál es el otro? Vértice B y vértice C.
Los lados, ya los puse acá los lados para agilizar. Lados AB, BC y AC. Se puede representar con su línea, su rayita al frente. O también puedes decir, los lados A, B y el otro C, ¿verdad? Con las letras minúsculas. Muy bien. Notación. La notación es la manera como se representa. ¿De acuerdo? Estoy acercando. La notación es la manera como se representa. Perdón. Y la manera como se representa un triángulo es así. El triángulo A, B, C. Si me refiero a más triángulos, se acostumbra a poner una S acá. ¿De acuerdo? Si me refiero a más triángulos. Pero en este caso solo hablo de un triángulo, simplemente como está. Muy bien, sigamos acercándonos. Propiedades fundamentales. Muy bien, para explicar las propiedades fundamentales voy a ubicarme aquí un momento y voy a dibujar un triángulo. ¿Está bien? Voy a dibujar un triangulito. Ahí está el triángulo con los puntos. Lado 1, lado 2 y el siguiente lado. Muy bien. Cada uno de los puntos ya saben que se llaman vértices. A ver, profesor, lo que les mencionaba, lo que está dentro es la sección interna del triángulo, ¿verdad? Por eso se llama ángulos internos estos. Un ángulo, otro ángulo y otro ángulo. ¿Está bien? Esos son ángulos internos. Ahora, la sección que estoy rayando por acá, todo es la sección externa. Por eso, profesor, ahí voy a representar ángulos externos. ¿Y cómo hago? Por ejemplo, este lado yo lo puedo prolongar hasta acá. Eso se llama prolongar. Este otro lado, se me ocurre, lo puedo prolongar por acá. El siguiente lo puedo prolongar por acá. Mejor por allá. Perdón. Acá porque ya está esto. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo identifico los ángulos externos? Esto, por ejemplo. Esto lo que estoy sombreando acá es un ángulo externo. Esto lo que estoy sombreando acá es otro ángulo externo. Esto lo que estoy sombreando acá es otro ángulo externo. Entonces, a partir de ello, se van a cumplir una serie de propiedades. Y las propiedades van a estar en función a los datos que yo ya he colocado acá. Por ejemplo, en el vértice A está el ángulo interior alfa y el ángulo exterior X. Quiero que aprendan a representar, a reconocer claramente eso. En el vértice C está el ángulo interior teta, el ángulo interior teta y el ángulo exterior z. Lo mismo en el caso del vértice B, el ángulo interior beta, el ángulo exterior y. Y los lados. El lado C opuesto al vértice C, el lado A opuesto al vértice A y el lado B opuesto al vértice B. Una vez de identificado ello, vamos aquí a la siguiente parte donde voy a ubicar las formulitas. Profesor, ¿por qué usted ya tiene eso escrito? Ya saben, porque me facilita hacerlo lo más rápido posible. ¿Está bien? Ahí están los vértices alfa, beta, teta. Son ángulos interiores. Y la primera formulita, chicos, que debemos de saber, que la suma de ángulos interiores es 180 grados. Eso todos ustedes lo saben. ¿Está bien? Lo mismo. Alfa, miren, vamos a ubicar la figura acá. Alfa, ¿dónde está el ángulo alfa? Acá, chicos, observen. Alfa, este ángulo interior más este ángulo exterior, sabiendo que esto es una línea recta, se cumple que todo esto suma ¿cuánto? Suma 180 grados. Y eso va a suceder en todos los vértices. ¿De acuerdo? En todos los vértices. Por ejemplo, acá. Todo esto, ¿cuánto suma? 180. Acá, todo esto, ¿cuánto suma? 180. Excelente. Entonces, vamos acá, para los tres casos. Entonces, digo, alfa, voy a identificar alfa X y teta Z. Alfa más X.
¿A qué es igual? A 180. Lo mismo, beta más y, 180. Ahora lo reviso y está bien. Y por último, teta más z es 180 grados. Asimismo, se cumple la siguiente propiedad, la que falta. A ver, teta más z 180. Teta, sí está bien. Entonces, asimismo se cumple una propiedad que la suma de ángulos exteriores, los que están de rojito acá, la suma de ángulos exteriores siempre es 360. Así que ya saben. Ay, perdón. Yo me estoy adelantando. Acá no era. Disculpen, acá era. La suma de ángulos interiores, perdón, exteriores, ángulos. No. Acá está mal. A ver. Ah, no, ya está arriba. Estoy volviendo a repetir esto. No. La suma de ángulos exteriores decía. Vamos a borrar esto. Ya está. Disculpen. Y ya. La suma de ángulos exteriores, ¿cuánto es? 360. ¿Quiénes son los ángulos exteriores? X más Y más Z. Aquí es igual a 180 grados. Excelente, chicos. Lo siguiente que vamos a ver es relación de correspondencia. ¿A qué se refiere relación de correspondencia? Con palabras claras. Lo que le corresponde a un lado en relación a su ángulo. Quiere decir que si el ángulo es lo más pequeño posible, el lado que se opone va a ser lo más pequeño posible. Si el ángulo es lo más grande posible, el lado que se le opone va a ser lo más grande posible. Profesor, a ver, hágame un ejemplo. Mira, chicos. A ver. Ya está. Bueno, listo. A ver, por criterio lógico, chicos, este ángulo a simple vista, en relación a este ángulo, ¿quién es mayor? ¿Este o este? Este, ¿verdad? Este es mayor que este que tiene menor valor. ¿Estamos bien? Por cuestiones de a simple vista uno se da cuenta. Bien, entonces, a este ángulo que es mayor, este lado que lo voy a llamar A, va a ser mayor al lado B. A eso se refiere. A mayor ángulo, mayor lado. A menor ángulo, menor lado. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el ángulo alfa es mayor al ángulo beta y beta es mayor al ángulo teta. ¿Está bien? El ángulo alfa es mayor a beta y beta mayor a teta. Entonces, si partimos de esa definición, ¿quién se lo pone a alfa? A alfa se lo pone A, el lado A. A beta se lo pone B y a teta se lo pone C. Entonces, en ese mismo orden, A, entonces diremos que A es mayor a B y por último es mayor a C. Eso es. Y para finalizar el primer tutorial vamos a ver lo que es relación de existencia. ¿Qué significa relación de existencia? Tiene que cumplir cierta condición, eso es, cierta condición, los lados de un triángulo para yo estar totalmente seguro que exista ese triángulo. ¿De acuerdo? Yo no puedo colocar cualquier número, al azar a los lados. Si es que no cumple este criterio, pues no va, ese triángulo no puede existir. Entonces, para que exista un triángulo, vamos a referir con sus lados, ¿sí? Obviamente que estoy hablando de los lados del triángulo. Los lados, por ejemplo, lado A, lado B y lado C. ¿Está muy bien? Este es un triángulo. Bien, para yo estar seguro que exista un triángulo, debe de cumplir lo siguiente. Vamos primero con el lado A. Por ejemplo, para que exista, el lado A debe ser mayor. Perdón. A ver. Ya. Que estoy haciendo mal acá. Para que exista, ahí está.
lado B, sí, muy grande, muy grande, muy grande, más pequeño, ¿sí? Me está ganando el lápiz. A ver, voy a poner los lados, ¿ya? Lado A, lado B y lado C. Bien, lado A debe ser mayor a algo, pero menor a algo. Eso. El lado B mayor a algo, pero menor a algo. El lado C mayor a algo, pero menor a algo. Profesor, el lado A debe ser mayor a la diferencia de los otros dos lados. Puede ser B menos C o C menos B, no importa. Por ejemplo, B menos C. Pero menor que la suma. Lo mismo para B. Para que exista, el triángulo debe cumplir. Si yo tomo al lado B, debe ser menor que la diferencia, por ejemplo, A menos C, pero mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Lo mismo para el caso C. Mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Si es que cumple esos criterios, obviamente para los tres lados se tiene que evaluar, estaremos diciendo que ese triángulo existe. Ejemplos de esto vamos a ver en la solución de problemas, no se preocupe. Así que por hoy los dejamos ahí, nos vemos en el siguiente tutorial.